Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte. Vamos a hablar de unos alimentos quizás los que más interés les puede despertar, que son los alimentos para los hijos, ¿sí? Técnicamente hablar de alimentos derivados de la patria potestad. Patria potestad es, bueno, lo sabemos, por 264 del Código nos va a decir todos los derechos y deberes que tienen los padres sobre la persona y bienes de los hijos para su cuidado y formación integral desde que nacen y hasta la mayoría de edad, ¿sí? Esto se ha modificado con la 26.579 y la mayoría de edad hoy la tenemos en 18 años, anteriormente era a los 21. Alimentos para los hijos. Tenemos que tener en cuenta que estadísticamente el proceso de alimentos derivado de la patria potestad es el proceso que más se inicia en el ámbito, por lo menos estadísticas que manejo, del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no tengo duda que debe ser una tendencia a nivel nacional. La mayor cantidad de procesos civiles es de alimentos, así que esto nos da una pauta de que tenemos que tener en cuenta o conocer las particularidades de estos tipos de procesos. Primero estamos viendo de dónde nace la obligación alimentaria, de dónde nace la parte dogmática, si se quiere, y vamos a pasar a una parte más práctica. Pero entonces vamos a referirnos a todo lo que es materia de alimentos para los hijos. Vamos a ver cómo hicimos anteriormente con matrimonio, en que se funda, los caracteres, la naturaleza jurídica, la extensión, los presupuestos para que proceda, todas las cuestiones que hacen al detalle que tenemos que saber antes de solicitar una cuota alimentaria. Fundamentos: alimentos debidos a los menores de edad, entonces, tiene fuente legal, ¿sí? Porque lo establece el Código Civil, del artículo 265 a 272, nos va a tratar de la obligación alimentaria, ¿sí? Al hijo menor de edad. Siempre que hablemos alimento derivado de la patria potestad, estamos hablando de hijo menor de edad, menor de... Bueno, la patria potestad se extingue a los 18, pero la obligación alimentaria continúa hasta los 21. Ya vamos a ver estas particularidades que tiene nuestro sistema. Entonces, a diferencia de la obligación alimentaria entre parientes, el derecho alimentario al hijo menor deriva de los deberes que impone la patria potestad. Si bien el hijo es pariente por consanguinidad en línea recta en primer grado, tiene regulado un régimen específico, o sea, el hijo que posteriormente alcanza la mayoría de edad, ¿sí?, no va a poder seguir solicitando alimentos fundados en la patria potestad, alimentos como hijo. Sigue siendo hijo, pero el vínculo que tiene con los padres ya es derivado del vínculo de parentesco a los fines de solicitar alimentos, ¿sí? Y entre parientes también hay obligaciones alimentarias y las vamos a ver a continuación de los alimentos de la patria potestad. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, desde la cuestión desde el punto de vista práctico, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que no está sujeto, como en los restantes parientes o en las restantes prestaciones alimentarias, a demostrar la necesidad del menor. Basta el pedido para su procedencia. Los alimentos que derivan de la patria potestad, cualquier progenitor que los solicite, es probable que le hagan lugar a la cuota alimentaria, pero desde el punto de vista procesal no está obligado a probar, ¿sí?, la necesidad de ese menor. ¿Por qué? Porque el Estado lo presume. El juez entiende que como es chico, como está sujeto a todo lo que depende de los padres, necesariamente va a haber que afrontarle o colaborar con esos alimentos. No puede proveérselos aunque quiera. Estamos hablando de una persona que es incapaz. De hecho, lo hace en representación al pedido, lo hace en representación de sus progenitores, ¿sí? Con lo cual no hay obligación de demostrar la necesidad del menor. Sí, quizás ya vamos a ver la parte práctica, podemos aportar algunos elementos para determinar el quantum, el monto de la cuota alimentaria, ¿sí?, que puede variar, pero se presume las necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La obligación alimentaria derivada de la patria potestad es la más amplia que tiene nuestro sistema. Todo nuestro ordenamiento jurídico con lo que respecta a alimentos, la obligación alimentaria derivada de la patria potestad
es la más amplia que conoce nuestra legislación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a decir el 267? Que la obligación alimentaria comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en lo que es manutención, vestimenta, habitación, asistencia, gastos de enfermedad, educación, esparcimiento, con lo cual el concepto de alimentos es un concepto muy amplio. No nos referimos, sabemos, a lo que come el chico, no, estamos hablando de todo lo que tiene que ver para su formación integral, para que pueda crecer y desarrollarse. Entonces tenemos que tener en cuenta gastos de mantenimiento, lo que es vestimenta, habitación, asistencia, gasto de enfermedad, educación, esparcimiento. Y todo esto no cubre todas las necesidades de los hijos, puede haber otras necesidades, ¿sí?, que deben ser cubiertas siempre por ambos padres por igual. 265 nos va a decir que la obligación alimentaria pesa sobre ambos padres, ¿sí? Pero también se pueden pactar cuotas extraordinarias. A veces hay gastos que superan lo que es lo cotidiano, ¿sí? Ahí pusimos algunos ejemplos, por ejemplo, un viaje de egresado, un viaje de estudio, que no está contemplado en la escolaridad del hijo, quizá una operación, ¿sí? Quizá, bueno, algo que tenga que ver con medicina que puede ser un poco costoso. Todo esto puede dar lugar a algún reclamo extraordinario, ¿sí? Pero lo que tenemos que contemplar al momento de la cuota alimentaria van a ser todos estos rubros, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrá que tener en cuenta el juez al momento de dictar sentencia? El fiel de la balanza acá se equilibra teniendo en cuenta dos parámetros: las posibilidades económicas del obligado al pago, del alimentante, y las necesidades del alimentado. Eso va a ser lo que va a hacer equilibrar la balanza, las necesidades del menor y el caudal económico del que tiene que prestar alimentos, ¿sí? Esos son los únicos dos parámetros que va a tener en cuenta el juez. Para determinar el quantum deberá tenerse en cuenta entonces la necesidad del hijo y la capacidad económica del alimentante. Esto hay que remarcarlo: por importante que sea la fortuna del progenitor, la cuota se fijará hasta el límite de las necesidades del hijo. Esto como tiene que ser. A veces solemos ver en los medios cifras siderales que se pactan cuando tiene un padre que es futbolista. Está bien, se puede pactar alimentos y ponerle el monto que quieran. El límite, si lo quieren discutir, va a estar dado por las necesidades que tenga ese chico. Si el hijo tiene 3 meses, yo creo que sobradamente puede cumplir con la obligación alimentaria cuando vemos los acuerdos que logran futbolistas que son de hasta de millones por mes, ¿sí? ¿Qué podrá tenerse en cuenta de un hijo que tiene 2 meses y que tenga un viaje, 2 o 3 o 4, la cantidad de viajes que quiera para ir a ver al padre a Europa, algo así? Pero técnicamente no tiene mucho gasto un chico de 3 meses. Entonces, esto no quita que no pueda pactar la cuota de alimento que yo quiera, ¿sí? Si el padre, el progenitor, está dispuesto a abonarla, no hay ningún problema, ¿sí? Esto es porque a veces se confunde quizás mediáticamente. Vemos cifras siderales por convenios que podrían hacerse por mucho menos, ¿sí? Pero quizá en esos convenios sabemos cómo son las cuestiones alimentarias o la cuestión de derecho de familia. Quizá en esos convenios se están reflejando otras carencias o se pagan otras cuestiones o se negocian otros temas que quizá no salen a la luz. Pero tenemos que tener en cuenta entonces las necesidades de los hijos y la capacidad económica del alimentante. Las necesidades de los hijos, sabemos que a mayor edad, mayor necesidad, crecen los gastos de los hijos, menor edad no hay tanto gasto. Vayamos a la parte práctica. ¿Qué son los problemas habituales que nos genera los alimentos derivados de la patria potestad? Esto es típico, donde hay una desaveniencia matrimonial, donde hay una ruptura, ¿sí? Generalmente los hijos quedan con un progenitor y aquel otro progenitor que no convive sería el que está obligado a pasar esa cuota alimentaria. A ver,
para que quede claro, el 265 del Código nos va a decir que la obligación de prestar alimentos es de ambos padres por igual, sea el hombre o sea la mujer, o matrimonio entre personas del mismo sexo, sea uno o sea el otro. Los dos tienen la obligación de pasar alimentos a su hijo en igual cantidad. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Por qué reclama uno y no reclama el otro los alimentos? Porque generalmente los hijos conviven con un progenitor y entonces el padre no conviviente, ese progenitor con el que conviven los hijos, le aporta un montón de cosas cotidianas. Desde el tiempo, desde el llevarlo, traerlo, desde las cosas para comer ese día, la vestimenta, las cuestiones de escolares. Piensen en todo lo que tiene un hijo, todos los gastos que esto genera, de acompañarlo, llevarlo al colegio, comprar los útiles, regalito para los amigos, bueno, todas esas cuestiones. Ese tiempo también es cuantificable, ¿sí? Y se compensa con el padre que no convive, que es el que aporta generalmente una suma en dinero, ¿sí? Esto hay ciertos rubros que se llevan a la discusión. Pensemos en el inmueble, la habitación, esto, ¿dónde va a vivir un hijo? ¿Sí? Cuando hay una vivienda o cuando ambos padres tienen vivienda propia, esto es más sencillo porque le garantizamos el techo a un hijo. Distinto es cuando no hay una vivienda familiar y hay que prever lo necesario para solventar un costo de una locación. Entonces, el rubro, el ítems de inmueble o habitación es uno de los más costosos si no lo tenemos cubierto, ¿sí? Como ahí bien decíamos, si el hijo convive con la madre, será el padre, el no conviviente, quien deba realizar el mayor esfuerzo. Otro tema que trae siempre a discusión son el tema de los colegios privados. El afrontar las cuotas de los colegios tendrá que ser acorde con las necesidades o con los gastos que tiene esa familia, ¿sí? Suele ser un rubro que trae alguna discusión entre los cónyuges. Si el hijo durante la convivencia de los padres asistía a un colegio privado pago, la cuota deberá contemplar la continuación de dicha asistencia, salvo que el alimentante demuestre que en su situación económica se ha deteriorado de modo tal que resulte imposible afrontar ese gasto. Igual criterio debe aplicarse para los servicios de medicina prepaga. Generalmente uno de los dos cónyuges tiene alguna obra social que le aporta algún trabajo e incluye a su hijo, pero si esto no ocurre hay que contemplar los gastos de medicina prepaga y el tema de los colegios. Esto lo ven, es de práctica todos los días. Acabo de hacer un convenio donde ambos padres, estando casados, habían decidido mandarle a un colegio, pero los dos sabían que era excesivo, que era muy costoso para ellos. Con lo cual, separados, pactaron que iban a cambiarlo de colegio por algo más acorde a los ingresos que tenían. Porque no es solo pagar la cuota del colegio y garantizarle la educación al hijo, sino que es todo un contexto. El nivel de vida de los compañeritos marcan diferencias que los chicos les resulta difícil a veces afrontar, que los compañeritos viajan a determinados lugares en vacaciones, que los compañeros tienen acceso a cierta tecnología que él no la puede tener. Todo esto marca diferencias y que es necesario replanteárselo o manejarlo entre los padres. Esto debemos tener en cuenta. Los problemas habituales, exigencia del esfuerzo necesario al progenitor. Esto lo vemos muchas veces cuando hay algún progenitor que no puede exonerarse de la obligación alimentaria diciendo me quedé sin trabajo, ¿sí? De esto hemos visto varios fallos donde el juez lo va a combinar a que busque otro trabajo o haga todo lo necesario. La obligación alimentaria no cesa porque el padre no tenga trabajo. La necesidad alimentaria va a continuar, ¿sí? Los progenitores tienen el deber de proveer la asistencia al hijo menor y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivos sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria, invocando falta de trabajo o de ingresos insuficientes cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticas insalvables. Acá lo
lo dejamos bien en claro, no se excusa de la prestación alimentaria el progenitor que alega haber sido despedido o haber renunciado a su empleo. Esto muchas veces lo vemos. Cuando se pacta un porcentaje del salario en materia de alimentos, muchas veces vemos que hay dos jugadas habituales. O bien cobran parte en blanco, parte en negro para reducir el monto de los alimentos, o bien se despiden y siguen cobrando de alguna otra manera, o también generan créditos con su empleador para que se achique la cuota alimentaria. Son todas las argucias que usan algunos progenitores en el tema de los alimentos, ¿sí? Pero esto no puede ser imputable al hijo, o sea, el hijo no puede sufrir estas consecuencias, ¿sí? Entonces las podemos marcar en el proceso y el juez tendrá en cuenta al momento de dictar el monto de la cuota alimentaria. Esto es algo que lo vamos a ver cuando veamos a continuación los alimentos derivados del vínculo de parentesco. Esto es también bastante habitual y se ha hecho casi automático. No le puedo demostrar los ingresos al padre, entonces le reclamo a los abuelos. Vamos a ver con qué límite, con qué extensión, porque la obligación alimentaria no depende de la amplitud que habíamos visto en el 267 de la patria potestad, sino que los abuelos incluyen la obligación como parientes con ese nieto, con lo cual la extensión de la obligación alimentaria va a ser mucho más reducida. Además, no prospera automáticamente una demanda, la dirijo contra el padre y contra los abuelos, porque no procede así porque las normas de fondo me lo impiden. Entonces, obligación subsidiaria de otros parientes, el deber alimentario derivado de la patria potestad que pesa sobre los progenitores, prevalece sobre el deber de los restantes parientes que contempla el artículo 367, de manera que no podrá excusarse el padre o madre a quien se reclama alimentos, sosteniendo que está en mejores condiciones de prestar alimentos otros ascendientes o hermanos del menor o los abuelos. Ante el incumplimiento del progenitor, la obligación de prestar alimento de los abuelos a los nietos no surge de la patria potestad, obviamente, sino del vínculo de parentesco, con lo cual la obligación alimentaria es más reducida y previamente deberá acreditarse el cumplimiento del progenitor obligado. Entonces, solamente va a proceder la obligación de pasar alimento de los abuelos siempre y cuando esté condenado al pago el padre y no haya cumplido con eso. Subsidiariamente podré ir y reclamarle a los abuelos, pero la extensión va a ser más limitada, no va a ser la de la patria potestad. Particularidades en el tema de los menores de edad, ¿sí? El mantenimiento va a ser el mismo nivel de vida del que tenía en su momento, o sea, no puedo restringirle los beneficios o la vida que estaba llevando el hijo mientras los padres estaban juntos, si alguna vez estuvieron juntos. También puedo pactar los alimentos o reconocer algún hijo y nunca tuve algún vínculo. Sin embargo, la obligación alimentaria existe. Puedo estar obligado al pago de una pensión alimentaria sin tener vínculo con mi hijo. Son dos cuestiones totalmente distintas, ¿sí? Habrá que ir por la vía y forma que corresponda. Si lo que quiere es revincularse con su hijo, tendrá que hacer un proceso de régimen de visita o pactar esta revinculación, comenzar con todo esto. Pero la obligación alimentaria la tiene. Incluso la hemos visto fallos sobre obligación alimentaria de una persona por nacer. Todavía no nació y sin embargo ya se está reclamando alimentos. No tengo manera quizá de probar fehacientemente el vínculo entre padre e hijo, ¿sí? Pero eso no quita que la obligación alimentaria no se imponga. Polémico, lo podemos ver, depende a quién nos toque defender, por qué intereses vamos, pero hay algunos fallos. Porque si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista jurídico, el comienzo de la existencia de la persona humana es desde la concepción del seno materno y desde ahí
tiene derechos a esta obligación alimentaria y no va a depender de la condición de que nazca o no nazca con vida. Esos alimentos se percibieron y no va a tener que devolverlos si no nace con vida. ¿Cuándo cesa la obligación alimentaria? ¿Sí? Por ejemplo, en los casos que se modifica la guarda, esto lo dijimos. Generalmente el padre que se queda con uno de los hijos es el que le aporta todo lo cotidiano y el padre no conviviente es el que lo compensa en dinero. Si se llega a cambiar la guarda, que el hijo pasa a vivir con el otro progenitor, se invertirían los roles y automáticamente cesa esa obligación alimentaria. Yo, que tenía que pasar todos los meses, mes a mes, esa cuota alimentaria, si mis hijos pasan a vivir conmigo, no voy a tener que pasarla. Y no solo eso, sino que voy a poder solicitarle la fijación de una cuota alimentaria al otro progenitor que ahora es el no conviviente, ¿sí? Porque fundado en la igualdad entre los cónyuges, entre los progenitores, para brindar esta cuota alimentaria. Dijimos, nosotros tenemos un sistema bastante particular. Cesa también la obligación alimentaria al haber alcanzado los 21 años. Es particular porque, como dijimos, recientemente la 26.579, creo que es del 2010, reduce la mayoría de edad. Antes, la obligación alimentaria era hasta los 21, y hasta los 21 era la patria potestad, ¿sí? O sea que había una coherencia entre la patria potestad y la obligación alimentaria. Se extinguía la patria potestad y se extinguía la obligación alimentaria. Con la modificación de la 26.579 tenemos un mix, es algo raro, un sistema distinto. La obligación alimentaria cesa a los 21 con la extensión que vimos en el 267, con todos los presupuestos para que proceda como un alimento siendo menor de edad, sin embargo ya no es menor de edad. A partir de los 18 años tiene plena capacidad civil, ¿sí? Entonces esto generó una serie de interrogantes, dudas y algunos problemas desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Alcanzada la mayoría de edad, que hoy es a los 18, ¿sí? Ya no es la madre en representación del hijo quien tiene que accionar. ¿Por qué? Porque es el hijo el que tiene plena legitimación, el que tendrá que continuar el juicio o hacerle un juicio al otro progenitor o a ambos, es el propio hijo, porque ya tiene la capacidad para hacerlo, tiene los 18. Entonces, esto generó un montón de problemas en la práctica. Proceso que había iniciado la madre en representación del hijo, alcanzada la mayoría de edad, 18, ¿qué hacía? Continúa la madre, el crédito es para la madre, muchos juzgados optaron por hacerlo comparecer al hijo, a estar a derecho, si quiere o no continuar con el proceso. Se veía que muchos desistían o lo dejaban sin continuar, ¿sí? O también puede reclamarle a ambos progenitores, a la madre que convive también. Y el obligado al pago, ¿a quién tenía que pagarle? ¿A la madre, como venía haciéndolo habitualmente, o al propio hijo? Sabemos que el que paga mal paga dos veces, y sin embargo, alcanzada la mayoría de edad, a los 18, el que debía percibir los alimentos en forma directa es el propio menor. Sobre los alimentos no hay obligación de rendir cuentas, ¿sí? Siendo entre parientes, entre cónyuges, entre patria potestad, no hay obligación de rendir cuenta del monto que se utilizan en los alimentos. ¿Qué pasa con el hijo de 18 años que le pasa una cuota alimentaria, no sé, de 5.000 pesos por mes, ¿sí? Y alcanzado los 18 se la tengo que abonar a él, quizás se lo deposito con una transferencia bancaria, y va el primer mes y se compra una Play. No tengo manera de cuestionar esa actitud. Igualmente, será función de los padres educar al hijo con respecto al manejo del dinero también. La realidad es que, alcanzados los 18 años, se alcanza la plena capacidad civil y es el hijo el responsable directo de la percepción de esos alimentos. Hasta los 21. A los 21 cesan los alimentos derivados de la patria potestad, con la extensión de la patria potestad. Ya no hay patria potestad porque la patria potestad se extinguió a los 18. Hasta los 21 voy a tener esa obligación como padre de pasar alimentos.
Algunos me están preguntando o se estarán preguntando qué pasa si tiene más edad, hasta los 22, 25, 27. Son tendencias, ¿sí? El Código Civil Unificado, el Código Civil y Comercial Unificado que está proyectado, extiende esta obligación alimentaria hasta los 25. Códigos de derecho comparado, en Perú, por ejemplo, llega a los 27. Algún límite hay que determinar, tendremos que ver cuál es la finalidad. Sin duda es la asistencia y la inserción de esa persona que se desarrolla, ya es plenamente capaz y tiene que salir a trabajar o a buscar o generar algún tipo de ingresos. Hay que establecer un límite. Vamos a retomar con todas estas inquietudes cuando veamos la parte procesal. Caducidad de las cuotas atrasadas y la prescripción, esto lo tratamos también porque es genérico, el 645 como el 4027. El tema de la caducidad, sin embargo, no se va a aplicar cuando los beneficiarios sean menores de edad. La caducidad alcanzada en los alimentos que surjan de la sentencia o de un convenio también pueden alcanzar a los alimentos provisorios. La norma no incluye a las cuotas devengadas y no percibidas. Esto ya lo explicamos también qué son estas cuotas devengada y no percibida cuando hablábamos de todos los caracteres del concepto de alimentos y el tema de la caducidad. Nos resta ver, y lo dejamos para el final, el de los alimentos entre parientes, porque tiene que ver o lo relacionamos de una manera directa con lo que veíamos con los alimentos para los hijos menores de edad. Podemos retomar un poquito, no quiero olvidarme, entre los alimentos de los 18 a los 21, ¿sí?, sigue la misma extensión de la obligación alimentaria, pero hay dos excepciones que se podría acreditar. El alimentante podría acreditar que el hijo tiene recursos suficientes propios para mantenerse y eso haría cesar la obligación alimentaria. Está establecido en la norma, no se han visto muchos fallos de esto del 2010 a hoy, pero se podría cesar esa obligación alimentaria entre los 18 y los 21. La obligación alimentaria entonces, con la extensión de la patria potestad, la tenemos hasta los 21, aunque la mayoría de edad se alcanza a los 18. Espero haber sido claro. Hay algunos fallos, sin embargo, que hemos observado que la obligación alimentaria excede un poco, llega a los 25 años, cuando el hijo trabaja, cuando el hijo estudia, ¿sí?, y el estudio le lleva una carga horaria importante y una dedicación exclusiva que no le permite desarrollar alguna tarea remunerada, ¿sí? Piensen en los fallos que he leído eran de estudiantes de arquitectura, estudiantes de medicina, donde el tema de las maquetas, el tema de todo lo que le tienen que dedicar más allá de la cursada, le insume mucho tiempo, ¿sí? He leído fallos donde no le hacían lugar a estudiantes de derecho, cuando tenían carga de cursada bastante reducida, ¿sí? Así que dependiendo de las particularidades del caso, se puede hacer extensiva esta obligación alimentaria, ¿sí?, dependiendo de la patria potestad. Pueden reclamarlo como una relación entre parientes, pero la cuantía, el monto de los alimentos se va a ver reducidos, no tengo duda. Ahora entonces quería pasar a esa parte, los alimentos entre los parientes. Como dijimos, el hijo, alcanzada la mayoría de edad, ya no tiene relación de patria potestad, porque cesa, ¿sí?, se extingue de pleno derecho, sino que hay una relación entre consanguinidad primer grado, padre e hijo, ¿sí?, y se van a deber alimentos. Como también el hijo le va a deber alimento al padre por esta reciprocidad que hablábamos al principio. Vamos a ver qué particularidades tiene entonces la obligación alimentaria entre parientes y a qué parientes le debo alimentos y a cuáles no. Como dijimos, también la relación alimentaria entre parientes es de fuente legal. Está incorporada en el 367 a 376. El fundamento de la obligación alimentaria es la misma, es la solidaridad que debe existir entre todos los miembros de la familia. Insisto con este concepto, la ley establece ciertas ficciones,
¿sí? Tiene varias. Y una de ellas es que hay mayor afecto a mayor cercanía de los vínculos. Yo me puedo llevar muy bien con un primo y puedo odiar a un hijo, a un hermano, ¿sí? Sin embargo, la obligación alimentaria se va a fundar en que cuanto más cercano es el vínculo, mayor obligación tengo para aportar esos alimentos, porque la ley presume que hay mayor vínculo. No siempre es así. Incluso con los hijos también puede haber que se lleve mejor con uno que con otro, sin embargo la obligación alimentaria va a ser igual, ¿sí? Entonces, el fundamento de los alimentos siempre va a ser la solidaridad familiar. Y dijimos que si bien el objeto del crédito alimentario es patrimonial, dinero o especie, la relación jurídica que determina ese crédito atiende a la preservación de la persona del alimentante y no es de índole económica. Entonces, si entendemos bien el concepto alimento y cuáles son sus caracteres, vamos a entender cómo lo podemos aplicar en los convenios o cómo solicitarlo. Por eso la urgencia siempre que tienen todos los trámites, los procesos de alimentos, ¿sí? Porque tenemos que garantizar la percepción de cubrir una necesidad que es inmediata, ¿sí? Entonces esto tiene que ser rápido. Veamos qué pasa con los parientes entonces. Dijimos que, como hicimos la comparación de los alimentos que dependen para los hijos, que eran los más amplios que contemplaba nuestra legislación, entre parientes es un poco más acotado, ¿sí? Un deber más acotado, lo que se requiere exclusivamente para la subsistencia, la habitación, el vestuario y las enfermedades. Si nosotros lo comparamos con los hijos, ¿se acuerdan? Acá le pongo la presentación que veíamos para los hijos, que incluía la manutención, vestimenta, habitación, asistencia, gasto de enfermedad, educación, esparcimiento. Es mucho más reducida entonces cuando hablamos de alimentos entre parientes. Va a ser mucho más reducida. Lo necesario para la subsistencia, la habitación, el vestuario y las enfermedades. Además, acá sí hay requisitos que para que el pariente que solicita el otro alimento deberá demostrar. Primero, que carece de medios para procurárselo. Y dos, que no es posible a él adquirirlos con su trabajo. Entonces, que no puede, aunque quisiera proveerse esas necesidades, no puede, y que carece de esos medios para cubrir las necesidades básicas. Eso van a ser los supuestos a probar cuando hacemos unos alimentos entre parientes. Como veíamos cuando hablamos de los alimentos para los hijos, no es necesario demostrar la necesidad de los hijos que se presumía. En el caso de los alimentos entre parientes, es necesario probarlo. Con lo cual, también como decíamos, la extensión de la obligación alimentaria cambia, los supuestos de procedencia para una u otra cambia. Por eso cuando hablamos de la obligación alimentaria de los abuelos con respecto a sus nietos, no podemos aplicarla analógicamente las normas de los alimentos derivados a la patria potestad, cuando la obligación que genera ese alimento es muy distinta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces estas cuestiones y además hay que probarlas, ¿sí? Vamos a ver qué parientes están obligados entre sí a pasarse alimentos. La reciprocidad también la teníamos, como lo veíamos con cónyuges. El carácter de la reciprocidad no la íbamos a tener cuando hablábamos de padre e hijos, y sí la tenemos cuando hablamos entre parientes. Entonces, ¿qué parientes van a ser obligados? Los parientes por consanguinidad y los parientes por afinidad, ¿sí? Vamos a ver los consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados, ahora lo vamos a ver. Entre consanguíneos tenemos que ver en órdenes, ascendientes y descendientes. En primer grado, primero tenemos que ver la consanguinidad, ascendientes y descendientes, y luego entre hermanos y medios hermanos. Ya lo vamos a ver, estos son los parientes obligados. ¿Cómo serían la línea ascendiente? Que viene a ser padres, abuelo, bisabuelo y demás. La línea descendiente pasa a ser hijo, nieto, bisnieto, sabemos. Primero tienen que cubrirse por línea ascendiente o descendiente y luego los hermanos y medios hermanos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta dos circunstancias.
Dentro del mismo grado, el grado más cercano excluye al más lejano, ¿sí? Como lo veíamos con los principios de sucesión intestada, cómo se hereda, el grado más cercano excluye al más lejano. Y ante igualdad de grados, por ejemplo, estoy demandando a ambos abuelos, tanto a la abuela como al abuelo, el que esté en mejor condición de fortuna, el que esté en mejor condición económica, porque la cuestión de los alimentos no es una cuestión de penar al incumplidor, sino de proveer necesidades al que lo requiera. Entonces, entre parientes, lo que se ha establecido es esto. Vamos a ver primero quiénes son los parientes obligados, toda la consanguinidad en línea recta, ¿sí? El grado más próximo excluye al grado más lejano, ¿sí? Si tengo bisabuelos, no le voy a reclamar alimentos a los bisabuelos si previamente están los abuelos, ¿sí? O previamente están los padres. Y en igualdad de grado, el que se encuentra en mejor condición económica. También se deben alimentos los hermanos y medios hermanos. Y orden por afinidad solo en primer grado. ¿Quién le debe alimentos? El suegro y la suegra al yerno y nuera, y el padrastro o madrastra al hijastro o hijastra. Siempre que no haya parientes por consanguinidad. Entonces, los parientes por afinidad son excluidos por los consanguíneos, ¿sí? Primero voy a tener que atender a la consanguinidad. Y ahí me fijaré el pariente en grado más cercano. Y a igualdad de grado el que esté en mejor condición, ¿sí? Si no tengo parientes por consanguinidad, paso a los parientes por afinidad, ¿sí? Solo en primer grado, que son los supuestos que marcamos acá, le puedo reclamar al suegro y la suegra o al padrastro o madrastra, siempre que no haya otros parientes por consanguinidad. Procedencia al reclamo, dijimos, va a cambiar. El pariente, ya sea por consanguinidad o por afinidad, que reclama alimentos, no está obligado a dirigir la demanda contra los distintos parientes de igual grado. O sea, el pariente que reclama los alimentos porque tiene la necesidad, lo va a hacer contra cualquier pariente que él considere. No va a tener que hacer todo el estudio de cuál está en mejor condición económica y demás. Lo va a hacer contra todos los del mismo grado, ¿sí? Sin perjuicio de ello, el que fue demandado podrá exigir en el mismo juicio o posteriormente por medio de un incidente de contribución que se establezca la participación de otros parientes del mismo grado. O sea, el pariente que es demandado en el juicio puede decir, no, momento, tal familiar tiene el mismo vínculo que yo y está en mejor condiciones de proveerlos, pero eso es un problema de contribución entre ellos. La necesidad alimentaria hay que proveerla. Requisitos para la procedencia. La obligación alimentaria se actualiza sobre la base de la necesidad del pariente que solicita los alimentos y también en función a las posibilidades económicas del pariente que debe satisfacerla. Los alimentos no podrán exigirse en desmedro de las propias necesidades del demandado. O sea, como decíamos, no es una sanción al alimentante, sino que esa necesidad se debe cubrir siempre y cuando se pueda cubrir con un esfuerzo medio, pidiéndole, no hay que pedirle esfuerzos heroicos al alimentante dentro de unos alimentos basados en el vínculo de parentesco. El 370 entonces dice dos supuestos jurídicos, habrá que demostrar la necesidad y la falta de medio y la imposibilidad de obtenerlos con el propio trabajo. Carácter de la obligación, ya lo mencionamos, la reciprocidad que tienen, que son inalienable e irrenunciable, ¿sí? El cobro de las cuotas de vengadas no percibidas. Los caracteres de la obligación alimentaria son similares en todos los tipos de alimentos, ¿sí? Lo vamos a tener dependiendo del parentesco de los cónyuges o de la patria potestad. A continuación veremos una parte más práctica quizá y nos abocaremos a los temas de cómo es el proceso alimentario y qué pasa en caso de incumplimiento de esa obligación.